La leyenda del Dorado. La ciudad perdida hecha de oro repleta de riquezas que se escondía en algún lugar de América y que llevó a sucumbir a grandes conquistadores españoles en su larga búsqueda, por su ambición y codicia. ¿Descubramos su historia? El Dorado. Solo mencionar estas palabras ya evoca imágenes de una ciudad dorada escondida en lo más profundo de la jungla, esperando ser descubierta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si realmente existe esta mítica ciudad perdida? ¿O es solo una fantasía que ha alimentado la codicia y la curiosidad de exploradores durante siglos? Este mito nació en el corazón de Sudamérica, en lo que hoy conocemos como Colombia. Los primeros conquistadores españoles, hambrientos de oro y riquezas, escucharon rumores sobre un rey tan rico que cubría su cuerpo con polvo de oro antes de zambullirse en un lago sagrado. Así que, ¿quién no querría encontrar una civilización tan increíblemente opulenta? A lo largo de la historia universal, la ambición siempre ha sido uno de los principales motores del ser humano. Y la expectativa de hallar grandes cantidades de oro, uno de los metales preciosos que ha sido utilizado como medio de pago, como reserva de valor y como adorno desde la antigüedad, siendo difícil de hallar en la naturaleza, ha provocado fiebres mineras e impulsado expediciones de aventureros a tierras remotas. En los siglos XVI y XVII en América, cuando se propagó entre los europeos recién llegados a aquellas tierras, la leyenda de que, en algún lugar de aquel inmenso y prometedor nuevo mundo, existía un lugar de grandes riquezas conocido como El Dorado. ¿De qué modo surgió esa creencia? Como ocurre con casi todas las leyendas, resulta imposible saberlo con exactitud, pero es muy probable que su origen estuviera relacionado en una espléndida ceremonia que celebraban en la laguna de Guatavita los muiscas, un pueblo nativo que habitaba en la zona central de la actual República de Colombia. Desde tiempos remotos, la laguna de Guatavita era el centro de adoración de una deidad desconocida que se manifestaba en forma de un pequeño dragón o culebra al cual otorgaban ofrendas. Hasta que ocurrió una tragedia, la cacica se arrojó a sus aguas junto a su hijo, acusada de infidelidad por parte del cacique. Se suponía que ambos vivían en un maravilloso templo ubicado en el fondo de la laguna. Más tarde se instauró la ceremonia religiosa que debía ser realizada por los futuros caciques antes de ejercer el poder. Allí, el gobernante era conducido a la vera de la laguna, donde los sacerdotes lo desvestían, untaban su cuerpo con una resina pegajosa, le rociaban con polvo de oro, le entregaban su nuevo cetro de cacique y lo hacían seguir a una balsa de juncos con sus ministros y los jeques o sacerdotes, sin que ninguno de ellos, por respeto, le mirara a la cara. El resto del pueblo permanecía en la orilla, donde prendían fogatas y rezaban de espaldas a la laguna, mientras la balsa navegaba en silencio hacia el centro de la laguna. Con los primeros rayos del sol, el nuevo cacique y sus compañeros arrojaban oro y esmeraldas a la laguna como ofrendas a los dioses. El príncipe, despojado ya del polvo que lo cubría, iniciaba su regreso a la tierra, en tanto resonaban con alegría tambores, flautas y cascabeles. Después, el pueblo bailaba, cantaba y tomaba chicha durante varios días. Sin embargo, esta ceremonia había dejado de llevarse a cabo mucho antes de la llegada de los españoles. Evidencia de esta ceremonia es la balsa muisca. Es una pieza de orfebrería precolombina elaborada por la cultura muisca que se exhibe en la Sala de las Ofrendas del Museo del Oro de Bogotá, Colombia. Esta balsa de oro está asociada a la leyenda de El Dorado, ya que representa el acto de investidura de poder de los jefes muiscas, bañado en polvo de oro que se celebraba en la laguna de Guatavita. La pieza fue encontrada en 1969 en Pasca, Cundinamarca. Pero aquí viene lo interesante. El Dorado no era realmente una ciudad. Al principio, se refería a este gobernante dorado, el hombre de oro, pero con el tiempo, la leyenda se transformó en una ciudad entera hecha de oro puro.
oculta en lo más profundo de la selva. Los exploradores europeos como Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana dedicaron años de sus vidas arriesgándolo todo en su búsqueda. ¿Pero qué encontraron al final? Spoiler, no era lo que esperaban. A lo largo de los siglos se han organizado extravagantes y costosas expediciones para encontrar El Dorado y sus riquezas, pero ninguna ha tenido éxito. En la década de 1580, Antonio de Sepúlveda tuvo quizás el plan más ambicioso para encontrar el oro cuando cortó un trozo del borde del cráter de la laguna de Guatavita para drenarla y encontrar el tesoro que debía haberse acumulado en el lecho de la laguna durante siglos de ceremonias de coronación. Algunos artefactos de oro fueron encontrados alrededor de los bordes de la laguna, pero antes de que ésta pudiera drenarse por completo. Un deslizamiento de tierra bloqueó el corte. Por lo tanto, el nivel del agua de la laguna comenzó a subir nuevamente. Frente a un motín de la población local, los españoles se vieron obligados a abandonar su búsqueda. Otra ambiciosa expedición en 1909 involucró a la compañía inglesa Contractor Limited. Ellos también buscaron drenar la laguna y tuvieron más éxito que los españoles. El método esta vez fue cavar un túnel debajo de la laguna y drenarla de esa manera. Sin embargo, cuando se vació la laguna, surgió otro problema, y fue que el fondo de barro blando del cráter era demasiado profundo para soportar cualquier peso, y peor aún, el barro se calentó rápidamente con el sol y se endureció como cemento. Regresaron a Bogotá por el equipo de perforación. Sin embargo, los cazadores de tesoros debieron estar desanimados cuando regresaron a la laguna, ya que en su ausencia, el lodo también se había solidificado en el túnel de drenaje, bloqueándolo de modo que la laguna se había llenado nuevamente. Sin más dinero para continuar con el proyecto, los ingleses, como los españoles y muchos otros antes que ellos, se vieron obligados a abandonar el asunto con solo un puñado de pequeños artefactos tomados de la orilla de la laguna. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Aunque nunca se encontró la ciudad dorada, la búsqueda de El Dorado llevó a descubrimientos asombrosos. Los exploradores que se aventuraron en la Amazonia abrieron rutas y revelaron culturas indígenas que hasta entonces eran desconocidas para el mundo occidental. En cierto sentido, El Dorado era real, pero no de la forma en que todos lo imaginaban. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué persiste el mito? ¿Por qué seguimos hablando de El Dorado? Tal vez porque todos, en algún nivel, buscamos nuestro propio dorado, un sueño que perseguir, algo que nos empuje a ir más allá de lo conocido. Hoy en día, muchos arqueólogos y aventureros siguen creyendo que hay más por descubrir. Tal vez no una ciudad de oro, pero sí restos de civilizaciones antiguas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Quién sabe? Quizás El Dorado no era una ciudad hecha de oro, sino una metáfora, un símbolo de la búsqueda humana de lo inalcanzable. Así que, ¿existe realmente la ciudad perdida de El Dorado? Bueno, la respuesta puede no ser un simple sí o no. Pero lo que sí es cierto es que la leyenda de El Dorado ha inspirado a generaciones de soñadores y seguirá haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la leyenda. Si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte para más exploraciones fascinantes como esta. Nos vemos en la próxima aventura.